Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que ha conmocionado a muchos, y que creo que va a dar mucho de qué hablar. Como habéis visto en el título, hoy vamos a desentrañar el secreto detrás de algo que ha dejado a todos con la boca abierta: Kerem llora en directo. Sí, habéis leído bien. Ese momento inesperado, esa vulnerabilidad expuesta ante miles de personas, ¿qué hay detrás de esas lágrimas? Vamos a intentar poner un poco de luz a esta situación que ha generado tanta curiosidad y especulación. Y antes de sumergirnos de lleno en este asunto tan personal, si todavía no lo habéis hecho, os animo encarecidamente a que le deis a ese botón de suscribirse y activéis la campanita. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos, y además nos ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Gracias de antemano. Y ahora sí, vayamos al grano. Kerem, esa figura pública a la que muchos admiramos por su fortaleza, por su profesionalismo, por esa imagen de control que suele proyectar, apareció un día en pleno directo, y las lágrimas empezaron a brotar. Para muchos de nosotros, fue un shock. ¿Qué podía haber pasado para que alguien en esa posición, ante cámaras y con tanta gente mirando, se derrumbara de esa manera? Las teorías han volado por las redes sociales, los foros de discusión se han llenado de hipótesis, y la verdad es que la intriga es palpable. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Es una actuación? ¿Es una crisis personal? ¿Hay algo más profundo que no estamos viendo? Vamos a explorar las posibles causas y las implicaciones de este tipo de momentos, donde la fragilidad humana se expone de forma tan cruda. Lo primero que debemos recordar al hablar de figuras públicas es que, detrás de la persona que vemos en pantalla, hay un ser humano. Y como todos los seres humanos, tienen emociones, miedos, presiones y momentos difíciles. El mundo del espectáculo o cualquier ámbito de exposición pública puede ser increíblemente demandante. Las expectativas son altísimas, la crítica es constante y la línea entre la vida profesional y la personal se vuelve muy difusa. Es muy fácil para cualquiera, por muy fuerte que parezca, llegar a un punto de quiebre. Entonces, ¿qué podría haber llevado a Kerem a llorar en directo? Las posibilidades son múltiples. Podría tratarse de una noticia personal devastadora que haya recibido justo antes o durante la transmisión. A veces la vida personal se cuela en la vida profesional de formas inesperadas. Un familiar enfermo, un problema en casa, una ruptura sentimental, son solo algunos ejemplos de lo que podría haber sucedido. Y aunque uno intente mantener la compostura, a veces las emociones son demasiado fuertes para ser contenidas. La presión de tener que seguir adelante, de mostrarse fuerte en todo momento puede ser abrumadora, y el directo, irónicamente, puede convertirse en la válvula de escape. Otra posibilidad, y esta es muy común en el mundo del entretenimiento, es la presión del trabajo. Largas jornadas, plazos ajustados, la necesidad de cumplir expectativas y la constante evaluación por parte del público y la crítica. Puede que Kerem estuviera atravesando un periodo de agotamiento extremo, de estrés acumulado, y que ese momento en directo haya sido la gota que colmó el vaso. El cuerpo y la mente nos envían señales y a veces, la única forma de que las escuchemos es cuando nos obligan a detenernos. El llanto, en este sentido, puede ser una manifestación de esa necesidad de descanso, de un grito silencioso pidiendo un respiro. También debemos considerar la posibilidad de un evento relacionado con su carrera. Quizás una decepción profesional importante, una crítica particularmente hiriente, o una noticia sobre un proyecto que le importaba mucho y que no salió como esperaba. El mundo del arte y la actuación, por ejemplo, está lleno de altibajos. Hay momentos de gloria, pero también hay momentos de frustración y desilusión. Si Kerem es una persona apasionada y dedicada a su trabajo, es natural que las decepciones le afecten profundamente. Y no podemos descartar la hipótesis de que fuera una reacción a algo que se dijo o sucedió durante el mismo directo. A veces en conversaciones, en entrevistas o incluso en interacciones con el público surgen comentarios o situaciones que tocan una fibra sensible. Algo que remueve memorias, que evoca experiencias dolorosas, o que simplemente desafía las defensas que uno ha construido. Ahora bien, es importante hablar de la reacción del público y de cómo estos momentos nos afectan como espectadores. Cuando vemos a una figura pública llorar, a menudo sentimos una mezcla de sorpresa, compasión, e incluso incomodidad. Por un lado, nos recuerda su humanidad, nos conecta con ellos a un nivel más personal.
Nos damos cuenta de que a pesar de su fama y éxito, también sufren. Por otro lado, puede ser difícil para nosotros procesar esa vulnerabilidad expuesta. Estamos acostumbrados a ver a estas personas en roles de fuerza, de control, y verlas así nos descoloca. Sin embargo, creo firmemente que estos momentos, aunque dolorosos, pueden ser muy valiosos. Nos enseñan sobre la resiliencia, sobre la importancia de la salud mental, y sobre la valentía de mostrar nuestras emociones. Llorar no es un signo de debilidad, sino una respuesta natural a la vida. Es una forma de liberar tensión, de procesar el dolor, y de sanar. En un mundo que a menudo nos empuja a ocultar nuestras emociones, a mostrar una cara de fortaleza constante, ver a alguien permitirse ser vulnerable puede ser inspirador. También nos hace reflexionar sobre la presión que ejercemos como sociedad sobre las figuras públicas. ¿Les exigimos demasiado? ¿Les permitimos tener un espacio para la privacidad y la normalidad? La constante exposición puede ser agotadora, y es fácil olvidar que detrás de cada tuit, de cada foto, de cada aparición pública, hay una persona real con sus propias luchas. En el caso específico de Kerem, sin conocer los detalles exactos de lo que sucedió, lo que podemos inferir es que fue un momento de profunda emoción que no pudo ser controlado. Y en lugar de juzgar, quizás deberíamos centrarnos en enviar mensajes de apoyo y comprensión. La empatía es una herramienta poderosa, y en estos momentos, más que nunca, necesitamos rodearnos de ella. Además, pensemos en las lecciones que podemos extraer de esta experiencia. Si vemos a alguien derramar lágrimas en público, quizás sea una invitación a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos reprimiendo nuestras emociones? ¿Estamos cuidando nuestra salud mental? ¿Estamos permitiéndonos ser vulnerables cuando lo necesitamos? La vida es un camino lleno de desafíos, y a veces, la mejor manera de seguir adelante es aceptar nuestras emociones, tanto las alegres como las tristes. Por otro lado, también es importante que las figuras públicas tengan espacios seguros para poder procesar sus emociones sin la presión de las cámaras. Los medios de comunicación y el público tenemos una responsabilidad en cómo gestionamos estos momentos. El sensacionalismo puede hacer mucho daño, mientras que la comprensión y el respeto pueden ofrecer un alivio valioso. Es posible que Kerem, una vez superado el momento, haya encontrado fuerzas en el apoyo recibido, o haya decidido tomarse un respiro para recuperarse. O quizás simplemente necesitaba ese desahogo para seguir adelante. La vida es un proceso continuo de adaptación y crecimiento, y los momentos difíciles son a menudo los que más nos enseñan. Y aquí entramos en un terreno delicado, la especulación. Cuando algo así sucede, es natural que la gente quiera saber el porqué. Sin embargo, es fundamental recordar que la vida de una persona es suya, y que tiene derecho a la privacidad. No siempre tenemos que tener todas las respuestas. A veces, lo más respetuoso es simplemente aceptar que sucedió, y desearle a la persona lo mejor. En resumen, lo que Kerem vivió en directo, ese estallido de emoción, nos recuerda que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sus propias batallas. Ya sea por presiones personales, profesionales, o por un cúmulo de circunstancias, las lágrimas son una manifestación de esa humanidad. Es un recordatorio de la importancia de la empatía, de la salud mental, y de la valentía que supone permitirse ser vulnerable. Estos momentos, aunque inesperados y a veces incómodos, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre cómo tratamos a los demás. Y quizás la lección más importante sea la de ofrecer comprensión y apoyo, en lugar de juicio o morbo. Porque al final, todos estamos en este viaje de la vida, y todos tenemos nuestros momentos de fragilidad. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que os haya dado pie a pensar sobre este tema. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre un momento que generó muchas dudas, pero sobre todo, hemos querido poner el foco en la humanidad que hay detrás de las cámaras. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Vuestro tiempo y vuestra atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre este tema. ¿Qué os pareció el momento en que Kerem lloró en directo? ¿Creéis que la sociedad presiona demasiado a las figuras públicas? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer cada una de vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y si el vídeo os ha gustado, por favor, no os olvidéis de darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda un montón. Compartidlo con vuestros amigos y familiares, para que más gente pueda unirse a esta conversación.
Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.